Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 51. Capítulo 51, verso 12, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, verso 12. Dice la palabra: Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está esa furia? Señor, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Hoy nos humillamos delante de ti, te agradecemos que nos permitas estar un día más en tu casa, Señor. Gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra. Y ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, que seas tú hablándonos a lo más profundo de nuestro ser, que seamos nosotros recibiendo tu palabra con fe y con mansedumbre, y que ella pueda llevar el fruto para el cual tú la envías, Señor. Tú la siembras en nuestros corazones, que seamos esa tierra en la que tu palabra pueda dar fruto, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas palabras que el Señor le da a su pueblo a través del profeta Isaías, se las da en un momento en que, si nosotros leemos, el pueblo de Israel era un pueblo agobiado, un pueblo que había venido atravesando una larga temporada de trato de Dios fuerte, ¿sí? Donde la acción disciplinaria del Señor sobre su pueblo había sido, digamos, bastante aflictiva para el pueblo. El pueblo venía de un tiempo de mucho sufrimiento a nivel general, ¿sí? No obstante, el Señor aquí les manifiesta de una forma clara su disposición a levantarlos, a restaurarlos como pueblo, y en razón de eso es que envía estas palabras de consuelo, ¿sí? En razón de eso es que el Señor envía estas palabras con las cuales pretende fortalecer al pueblo, sobre todo a nivel espiritual, ya que, entre otras cosas, gran parte de esa situación difícil que el pueblo había venido experimentando durante varios años, entre otras cosas, pues se debía a las malas condiciones a nivel espiritual que el pueblo había venido manifestando delante del Señor, ¿sí? Un pueblo donde en forma muy generalizada podemos decir no marchaba bien en su fe, ¿sí? No había establecido de una forma acertada su relación con Dios, y eso pues denota, vuelvo e insisto, una condición espiritual de malas características, ¿sí? Se denotaba mucha idolatría e infidelidad de parte del pueblo, mucha inconstancia en su relación con Dios, y muchos aspectos que, si nosotros pues nos ponemos a estudiar todo lo que representa el pueblo de Israel en la época del profeta Isaías, pues no denotaba la mejor condición espiritual, y no quiero extenderme mucho en eso, porque si nosotros traemos esta situación a la experiencia que a nivel particular nosotros podemos experimentar delante del Señor, podremos entender que esa situación sí tipifica lo que en algún momento de nuestras vidas nosotros podemos experimentar, un deterioro, una alteración en nuestra relación con Dios, donde el nivel de nuestra fe, el nivel de nuestra fidelidad y de nuestra dedicación a Dios no marcha de la mejor manera. Amén. No marcha de la mejor manera, y eso lo podemos experimentar, y creo yo, me animo y me atrevo a decirlo, que en algún momento todos lo podemos experimentar. Si de pronto alguno no lo hace, se puede decir que es una muy rara y escasa excepción. Puede darse, porque la Biblia nos presenta personajes y tiempos y épocas del pueblo de Israel donde la relación con el Señor de la gente pues marchaba de la mejor manera. Amén. Y si hablamos a nivel ya particular, también encontramos experiencias de hombres pues que
que siempre supieron mantener una muy buena condición espiritual, ¿estamos de acuerdo? Pero no es la experiencia más generalizada, sobre todo si nos consideramos a nosotros en nuestra época, en nuestro contexto y en nuestra experiencia personal. Creo que todos aquí hemos tenido dificultades y momentos donde nuestra fe y todo lo que se refiere a ella y a nuestra dedicación al Señor, hemos por lo menos, podríamos decirlo así, por lo menos titubeado. Amén, amén. Sí, si alguno dirá, no, yo no, pastor, bueno, gloria a Dios por ti. Pero sí serás una excepción y bien extraña dentro de un muestreo, inclusive pequeño como este, porque esta es una iglesia pequeña, esta es una iglesia donde el muestreo poblacional es pequeño, pero ahí también se nota eso. Y lo digo por mí, comenzando por mí, porque ha sido mi experiencia con Dios. No puedo decirles yo siempre he estado arriba en mi relación con Dios, siempre he estado en los mejores niveles de fe, siempre me he caracterizado por estar en una condición de dedicación a Dios incondicional. No, he experimentado momentos donde esa situación ha sido alterada, y así a nivel general. En el caso del pueblo de Israel, eso sí se nota de una forma muy clara, y sobre todo si lo cogemos a nivel histórico. Israel se movía en una ambigüedad constante, donde en épocas estaba muy bien en su relación con Dios y en otras épocas ¿qué? Bajaba y deterioraba su relación con Dios. Eso, póngame atención, en Israel, en el pueblo de Israel a nivel histórico, dependía muchísimo en gran manera del liderazgo que se ejercía sobre el pueblo, del gobierno que se ejercía sobre el pueblo. Eso lo hemos estudiado de una forma amplia aquí en la iglesia, donde vemos que los liderazgos promovían e influían mucho en la condición espiritual del pueblo. Miramos que si un líder, un rey, a veces el gobierno lo ejercían sacerdotes, entonces un sacerdote en otras épocas, por ejemplo en la época de los jueces, en la época de los reyes, vemos que si uno de ellos se destacaba por ser un hombre, como dice la Biblia, en el libro de Reyes y de Crónicas, comienzan los encabezados diciendo, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Esa misma, digamos, forma de relación se impartía y se reproducía ¿en quién? En el pueblo a nivel general. Y lo contrario, si el rey o el gobernante hacía lo malo delante de Dios y hacía lo malo y era infiel y se prostituía espiritualmente, el pueblo seguía la misma ruta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nosotros ya no dependemos, por lo menos en forma tan absoluta, del liderazgo. Amén. Claro que hay una forma de influencia, por ejemplo, un sacerdote, un pastor, un líder espiritual, claro que va a ejercer un nivel de influencia, sobre todo a nivel de enseñanza y testimonio, amén, sobre el pueblo, sobre la iglesia, en este caso, ¿estamos de acuerdo? Pero ya será cada uno el que tenga de una forma mucho más autónoma, esto es importante que lo tengamos en cuenta, amén. La posibilidad de desarrollar una relación con Dios a partir de su disposición a nivel ¿qué? Personal, individual, amén, amén. Y eso sí eso es muy notorio en la iglesia. Por eso mientras estamos, por ejemplo, en un momento así congregados, uno sabe que puede estar impartiendo la misma enseñanza, la misma instrucción, las mismas palabras, pero que en términos generales podremos decir busca encaminar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros en una relación con Dios, ojalá de las mejores condiciones y características, pero la respuesta no va a ser la misma, a tal punto que, como siempre molesto yo, partamos de que hay gente en este momento que ni siquiera atención está poniendo, pues de ahí en adelante ya no se espera absolutamente nada. Amén. Ahí ya podremos decir, ya sé cuál va a ser la respuesta. Usted va a seguir con la relación con Dios que su nivel espiritual, a nivel muy personal, proponga. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Ya es como decir que yo influya en forma coercitiva y en forma determinante en su condición espiritual. No es así. Eso lo debemos entender claramente. A lo que quiero llegar con esto es que eso depende mucho de su responsabilidad a nivel personal. ¿Sí? La influencia
pues en el sentido se va a dar, si usted se dispone, si usted recibe, y lógicamente sin evadir la responsabilidad que corresponde o que le corresponde a uno como maestro, pues lógicamente de que se dé una dirección, una enseñanza y un testimonio acertado en ese sentido. En eso sí debemos ser muy conscientes y responsables. ¿Y cuál es la recomendación? A nivel personal se la doy. Y si usted observa que si la dirección, la enseñanza, la instrucción y el testimonio es bien importante, pues no favorece positivamente su fe, su condición espiritual, su relación con Dios, pues lo ideal es que, digamos, haga de lado esa influencia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Eso es importante. Si ese fuera el caso de una iglesia como esta, pues la sugerencia sería, pues hermano, búsquese otra. ¿Sí? Amén. Si ese sería el caso. No sé si lo sea, eso ya lo evaluará cada uno de ustedes de acuerdo a su qué. ¿A qué? No. A su relación y más que relación le voy a decir su experiencia personal. Amén. Le voy a poner el caso que a mí, por ejemplo, hace unos años una persona me incitó de una forma muy fuerte: salte de ese ministerio, de esa iglesia, allí no te enseñan nada bueno. Y algo que yo tuve que hacer para dar una respuesta positiva o negativa frente a esa propuesta es considerar bien, en forma íntegra, cuál haya sido mi diga experiencia. Y pues a nivel personal se lo digo, yo sé quién. Por acá hay un verso que dice, en el verso 1, sí, lo voy a leer, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra, dice en el verso 1, de donde fuisteis cortado, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y eso fue algo que yo hice. ¿De dónde me sacó Él, Señor, y dónde me tiene ahora? Y eso reflejaba para mí, a nivel de conciencia, una experiencia muy favorable. O sea, el Señor me sacó de la inmundicia, y si considero eso y veo que el Señor me levantó, me sacó al lugar espacioso, como dice la palabra, pues entiendo que yo había sido bien dirigido, que mi experiencia a partir de la enseñanza, instrucción, testimonio que había recibido había sido favorable, y ahí entendí que no debía eso alterarlo, que al contrario, debía disponerme para recibir más de eso, exponerme más a esa instrucción, porque ahí estaba la obra del Señor manifiesta de una forma que clara. Por eso es importante que usted parta de su experiencia. Ojo, con un paréntesis, póngame atención a esto que es importante. Si es que en su vida la dirección, la enseñanza, la instrucción y el testimonio haya tenido apertura, eso sí lo aclaro. Eso significa que en mi caso, usted, Camilo, Pastor Camilo, podríamos decir que en esa época no me consideraba a nivel ministerial de esa forma. Entonces, Camilo, usted sí ha recibido una enseñanza, sí ha hecho conforme a lo que le han enseñado, ¿sí o no? Mi respuesta en particular podría decirse sí. Ahí uno puede atribuirle responsabilidad a la influencia que a nivel personal se haya recibido. Pero si usted es de los que se viene a dormir, de los que se la pasa cabeceando, de los que no recibe el consejo, de los que nunca se expone a la dirección, pues lógicamente su experiencia no tendrá validez, no será ¿cómo lo podemos llamar? Una evidencia de que el trabajo sea bueno o sea que malo. ¿Sí estoy siendo claro en eso? ¿Sí o no? Amén. Si usted es de los que no vienen, si usted fuera a la universidad, si usted nunca va a la universidad y no aprende, pues lo que usted termine siendo, como hay gente que a veces yo no sé cómo, pero en esas formas de desempeño a nivel académico logra sacar sus carreras adelante, ¿sí o no? Pero el desempeño que tenga una persona de esas características, sobre todo si es negativo, nunca será responsabilidad de la institución. Dice usted, hermano, si acá nunca venía, y si venía a molestar, no se vinculó. Lo mismo le podría decir a nivel personal. Si usted es una persona que no está vinculada, su testimonio, su experiencia, por lo menos
no corresponde a lo que se está impartiendo, a lo que se está enseñando. ¿Estoy siendo claro en eso? ¿Sí o no? Amén. Entonces, Israel estaba en eso. Israel no estaba en una buena relación con Dios, y producto de eso pues venía sufriendo muchísimo el pueblo de Israel. Venía agobiado, un pueblo cansado, ya que no tenía casi que esperanza, y en razón de eso el Señor comienza a manifestar su disposición a levantarlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pueblo de Dios, y eso lo vamos a tratar de aseverar un poquito más adelante en la predicación, cuando nosotros somos pueblo de Dios, por más disgustado que esté el Señor con nosotros, porque hablo de esto porque esto era lo que vivía el pueblo de Israel en aquella época, haciéndome entender si esto es Sion. O sea, eso pongo como punto de referencia, en el sentido de que si el Señor estaba promoviendo este trato para Israel en aquella época, era por la infidelidad del pueblo. Eso lo menciona claramente desde el capítulo anterior, ¿sí? Pues no me quiero detener mucho en la revisión de los versos, usted lo puede hacer. En el verso anterior dice claramente el Señor al pueblo: es por sus maldades, por sus rebeliones que están viviendo así. Esa es la experiencia de este pueblo del que en esta noche nos estamos, digamos, adentrando en el estudio. Amén. Pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por más que el Señor estaba disgustado con este pueblo, y eso es lo que muestra el Señor, y es un punto favorable si nosotros lo recibimos con fe, que por más airado que estaba, por más molesto que el Señor estaba con este pueblo, el Señor sabe una cosa: que eran su pueblo, y le voy a decir más que su pueblo, eran sus hijos. Amén. Y en razón de eso el Señor no los iba a desamparar. Y esa es una promesa de Dios para todos sus hijos y para todo su pueblo. Puede que a veces nosotros le saquemos la piedra al Señor, pero sabe una cosa: Dios nunca nos va a desamparar, y Dios nunca nos va a abandonar, y siempre manifestará su disposición a levantarnos, a extendernos su misericordia y a levantarnos con su gracia y con su amor. Esa es la bendición que el pueblo de Dios tiene. Si ese es el caso, porque a veces nosotros podemos pensar: sí, es que yo he hecho lo malo delante del Señor, he fallado, como le digo, que es la experiencia general. Amén. A mí me ha pasado. Yo he sido consciente de épocas en mi vida donde digo: el Señor no debe estar muy contento conmigo. Pero hay una cosa que debe saber uno: el Señor no está contento conmigo y contigo, tal vez, pero su misericordia no se quita, su misericordia no se acaba, su misericordia, dice la Biblia, es más grande que los cielos. Y Dios siempre tiene eso cuando busca referenciarse con su pueblo. Cuando Dios busca referenciarse con su pueblo, lo que pone como escudo, digámoslo así, para establecer y cultivar su relación es la misericordia. Sí, y el Señor siempre va a ver a su pueblo, a Israel. Por eso es que Israel como nación, ya sabemos que si uno la analiza como nación, Israel, podremos decir que no merece nada de parte de Dios, porque si ha habido alguien infiel, es Israel. Pero qué curioso, Dios nunca le quita la misericordia, entre otras cosas porque hay un pacto establecido, y ese mismo pacto nos cobija a nosotros como pueblo de Dios. Entonces debemos entender eso, que siempre la motivación del Señor hacia nosotros será esa, una motivación misericordiosa, compasiva. Entonces aquí Dios miró que su pueblo estaba sufriendo e intervino y les dice: listo, yo sé que ustedes como cosa rara, les dirá el Señor a Israel, y seguramente nos dice a más de uno aquí esta noche: como cosa rara, yo sé que ustedes han venido pues embarrando conmigo. Sí, sí me entiende, a veces con conductas a nivel personal, a nivel general, acogidas. Amén. El pueblo de Israel a veces se prostituía espiritualmente durante temporadas largas, y a veces se puede decir con momentos de caída, con momentos donde la fragilidad propia del ser humano pues nos hace irrumpir en fallas delante de Dios. Estoy siendo claro en eso. Eso puede darse, a veces es rebeldía directa, o sea, nosotros somos rebeldes con el Señor, y hay conductas, actitudes, paradas nuestras delante de Dios, si lo queremos llamar de esa manera, que se mantienen durante un tiempo en el cual sabe el Señor que somos rebeldes, que somos necios, que somos, hay una palabra, obstinados delante de Él.
y que eso afecta nuestra relación con el Señor. Amén. Y en otras ocasiones no es tanto eso. Uno está en todo muy motivado, en todo muy dispuesto a caminar delante del Señor, pero nuestra fragilidad, amén, nuestra debilidad como seres humanos, pues nos lleva a que en algún momento cometamos nuestros errores. Por eso la Biblia dice: el Señor se acuerda de que nosotros somos polvo, de que somos débiles. No obstante, esas debilidades afectan nuestra relación con el Señor. Pero ¿qué tiene el Señor para eso? Misericordia. ¿Qué tiene el Señor para eso? Compasión. Y si tú le preguntas al Señor: ¿a qué te estoy moviendo yo a ti? A misericordia, dirá el Señor. Amén. Que a veces incluye un trato disciplinario, como lo hemos visto en muchas ocasiones en la palabra, un trato correctivo de parte de Dios. No obstante, lo que Dios tiene en su corazón para nosotros es que, y eso guárdeselo en su corazón, con que el Señor se referencia con usted, así haya hecho usted de lo peor con él, con misericordia. El Señor tiene para ti misericordia. Y guárdese, se lo repito, ¿qué tiene el Señor para usted? Misericordia. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando mira eso, el Señor dice: bueno, voy a extenderles mi misericordia y los voy a levantar. Inclusive el Señor dice: voy a olvidar. Mira, la misericordia del Señor hace que el Señor se disponga a olvidar nuestros pecados, nuestras rebeliones, casi que a pasar por alto nuestras rebeliones, amén, nuestras dificultades. Y dice: los voy a levantar nuevamente, amén. Así. Y es ahí donde al pueblo de Israel en particular en esta época, pues busca restaurarlos. Y como el Señor sabía que parte de eso, de esa situación que estaba viviendo, obedecía a esa mala condición espiritual, la compasión del Señor estaba dirigida en primera instancia a restaurar, póngame atención, a restaurar esa condición espiritual que estaba afectada. Un pueblo caído de la fe, un pueblo caído en la idolatría, un pueblo infiel con el Señor, un pueblo que en particular, y voy a tocar más ese tema, ¿sí? Un pueblo que en particular había perdido su propia identidad, y en particular la identidad de ser pueblo de Dios. Porque para que el Señor pueda obrar en ti, escúcheme bien, esto que es fundamental, y tratarte a ti como pueblo, como hijo, escúcheme bien, en quien primero debe estar clara su identidad y referenciarse de esa manera como hijo y como pueblo de Dios, es en ti mismo, en nosotros mismos. Amén. Porque eso nos permite a nosotros movernos dentro de la jurisdicción, dentro de la jurisdicción espiritual y a veces aún natural, en la cual el Señor puede obrar, puede dirigirnos, puede enseñarnos, puede instruirnos y puede llevar a cabo su obra de restauración. Amén. Entre otras cosas, le voy a decir una de ellas: hasta puede congregarnos donde Él va a obrar. Porque el Señor es un Dios, en estos días yo he venido entendiendo, Dios es un Dios que, usted ha escuchado esa expresión, Dios de orden, aunque realmente esa expresión no está así, digamos, literalmente descrita en la Biblia. Esa es una frase que obedece a una de las características del obrar de Dios, que Dios todo lo que va a hacer lo hace en un orden. Amén. Amén. Vuelvo, insisto, esa frase no está en la Biblia, pero claramente podemos usarla para entender la forma de obrar de Dios. Y en esa forma de obrar, donde se caracteriza el orden de Dios, está que gran parte de su restauración para tu vida va a estar precisamente en un proceso de ordenamiento del Señor. Amén. Amén. En un proceso de ordenamiento. Y aquí eso es lo que Dios iba a hacer con Israel. Israel estaba desordenado, ya le dije, prostituido espiritualmente, hasta sin identidad. Ni siquiera sabía quién, perdónenme la expresión que voy a usar, como nación y como pueblo de Dios, no sabían quién carajos eran. Amén. Y eso es bien común. Por eso es que hay gente que a veces en su desempeño a nivel personal dice: no, yo no sé si soy pueblo de Dios, yo no sé si ser cristiano es lo correcto, yo no sé si estoy, tal vez me vuelvo a la católica, o yo no sé, me voy a poner a hacer yoga. Y no, esto aquí parece un chiste, pero yo le aseguro que más de uno aquí ha pasado por esas. Sí, no, la unción no funcionó.
voy a ver si me hago hacer unos bañitos de ruda. Ay, ustedes se ríen, hermanos. A mí me ha tocado atender gente donde me ha tocado mire, yo recuerdo una, ya voy a acordar. No está aquí, gloria a Dios, para que no vean a nadie, no busquen a nadie. Pero yo recuerdo de una ovejita que tuve un día en una pequeña congregación que dirigía. Sí, que yo yéndome al sitio donde predicaba, eso era por allá, por el barrio Miraflores, por allá, de camino a ese lugar, en una casa de esas, de ese sector, leían las cartas y todas esas cosas, ¿sí? Y yo iba con mi guitarra, dirigiéndome al grupo familiar, y veo a una de las siervas de Dios, del Señor, saliendo de ahí. La miré, la pesqué, como dicen ahí, saliendo del sitio este. Y yo quise ser optimista, dije, no, seguramente la sierva sale de evangelizar a la bruja, ¿sí? Cuando le pregunté, ya no me pudo evadir, porque fue así como que me agarró el líder, no era pastor, él lideraba su grupo. Le dije, hola hermana, ¿y usted qué anda haciendo? Y no tuvo más. No, la verdad es que es como Saúl, vine a ver qué me decía la divina. Porque Saúl, cuando perdió ¿qué pasó con Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿O no? Saúl le pasó eso. Que el día que el hombre afectó su relación, deterioró su relación, lo primero que perdió fue identidad. Y por eso fue donde la divina de Endor. Entonces a esta hermana le pasó lo mismo. Y yo tengo que decirle, no hermana, recuerde que usted es ¿qué? Que usted es hija de Dios. ¿Cómo va a ir allá? Amén. Amén. Porque si vas allá, pues le quitas posibilidad al Señor de Él obrar, de Él manifestarse en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Es como ponerse en manos de otros. Es como cuando usted, hermanos, hace muchos años voy a contar otra experiencia. Es que a mí el Señor me permite vivir tantas vainas y he dado cuenta que es para... Hace muchos años yo me puse a jugar básquet, deporte que odio con todas mis fuerzas. ¿No? Y pasó, ¿por qué lo odio? Porque me tiraron el balón y me troncharon los dedos. Eso duele, ¿sí me entiende? Horrible. El hecho es que lo correcto, cuando uno sufre una cosa de esas, ¿a dónde debe ir? O sea, el sentido común. Pues al médico, a la gente que se preparó, que estudió, que tiene los equipos para eso. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? El hecho es que, guiado por otro, ¿sí? Me dijo, venga acá donde el Señor que soba. No tengo nada contra los sobadores. El hecho es que yo fui donde el que soba. Oiga, y ese bárbaro, aparte de que me hizo llorar lo que usted no se imagina, acabó deteriorando la lesión. Cuando ya se puso inflamadísimo, el dedo se torció más de lo que estaba. Ya me llevó al médico, me tomaron radiografía y claro, el médico dijo, ¿a dónde fuiste? Cometiste un error, te dañaron, te afectaron más. Allá no hacen lo que yo sé hacer como médico, como profesional. Me estoy haciendo entender. Lo mismo, cuando el pueblo pierde la identidad, entre otras cosas, cosa que es común cuando se altera la relación con Dios y cosa que Dios debe restaurar, es que el pueblo no sabe ni a dónde acudir, y eso le pasaba a Israel. Por eso Israel titubeaba entre Baal y Dios, entre los dioses cananeos y el Señor. ¿Sí me entiende? Y era traído y no sabía por dónde ir. Otras veces no iba a ninguna parte, se quedaba ahí. No sabía qué voz oír. Y entonces lo primero que dijo Dios, acá en esta palabra que estamos leyendo, muchachos, jóvenes, pueblo mío, hijos míos, yo soy el que los consuela a ustedes. Eso te dice el Señor a ti. Yo soy el que te consuela. ¿Sí? Yo soy tu Dios. En el verso 16 es lo siguiente: he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra, y he dicho a Sión, o sea, usted, porque usted es el pueblo de Dios, usted es el pueblo que habita en Sión. Tú eres mi pueblo. Tú no debes ya perder
perder esa identidad, porque Israel había perdido. Y si Dios quería restaurarlo, lo primero que debía hacer era restaurar la identidad. Este pueblo debe entender que son mi pueblo, que yo soy su Dios, yo soy su Padre, yo soy el que los consuela, yo soy el que los levanta, te dice el Señor. No puedes, eso tienes que guardarlo, tienes que entenderlo, tienes que atesorarlo y no perderlo, porque cuando tú entiendes eso, vas a disponerte y a facilitar mi obra sobre tu vida. Usted sabe por qué está aquí, por qué se congrega, por qué viene, por qué busca aquí al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un nivel de identidad ya alcanzado. Usted dice, ¿a dónde se la de buscar? No, yo sé dónde, porque yo sé qué es lo que soy. Yo soy hijo de Dios, yo soy pueblo del Señor. Eso lo tienes claro. Y mire que el diablo se opone mucho a eso. Si hay algo que el diablo busca alterar en la vida de los hijos de Dios, es precisamente esa identidad. Amén. Por eso el Señor le dice, yo soy el que los consuela. Y después pregunta el Señor, ahí estamos leyendo, ¿quién? Pregunta, dígalo usted, ¿quién eres? Tú. Él pregunta, ¿usted sabe quién es o no? Amén. No, es que a mí, yo no sé. Es que a mí ya ni me escucha, entonces yo no sé si soy o no soy, si servir me sirve o no me sirve, si orar me sirve o no me sirve. No, ¿quién eres tú? Tú debes tener claro, tú eres el pueblo de Dios, tú eres hijo de Dios. Por eso, ¿quién eres tú que temes a los hombres? Es como decir, hola, ¿no te has dado cuenta quién eres? Tú eres mi hijo, ¿por qué andas temiendo? ¿Por qué andas teniendo miedo? Y todavía a los hombres, si tú debes saber que tú eres mi hijo y yo soy tu Dios. Entonces dice que temes a los hombres que son simples, mortales, no son más que hierba. Mire, perder la identidad, ya has olvidado al Señor. Mire, el perder la identidad nos hace olvidar a nuestro Dios. Amén. Nos olvida que te hizo, que te extendió los cielos, que afirmó la tierra. Vivirás entonces con terror constante a causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está esa furia, al lado mío? Dice el Señor. No te olvides, tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Y como les decía, el diablo sabe la importancia y el poder que tiene la identidad. Por eso, mire, hay varios aspectos que nos permite la palabra vislumbrar en ese sentido. Cuando Cristo comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que quiso afectar el diablo en Cristo? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Amén. Y el diablo siempre va a buscar una serie de experiencias, serie de situaciones en tu vida que te pongan a dudar en ese sentido. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te responden? No, Señor. Es que las circunstancias que estoy viviendo, que vaya a vivir, que me toque vivir, no van a afectar. Yo soy hijo de Dios. Amén. Yo soy pueblo de Dios. Y algo tengo. Yo sé que puedo estar. Ayer hablábamos en el devocional, el capítulo anterior, que podemos estar viviendo las peores circunstancias de la vida, las aflicciones más duras. Pero sabe una cosa, de todas ellas nos va a librar el Señor a nosotros. Pero ¿a quiénes? A los hijos del Señor. Por eso es importante, porque cuando usted es hijo y mantiene su condición de hijo, la esperanza no se pierde. Por eso el diablo se la quiso poner así. Y recordemos a Cristo en la cruz. ¿Cuál era la palabra en la cruz? ¿Qué más le hacían? O la pregunta que más le hacían a Cristo, el cuestionamiento que más le hacían a Cristo en la cruz. Tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, porque el diablo sabe qué es lo que afecta cuando a tu vida te daña la identidad. Por eso es algo que tú debes defender, algo que lo que debes pararte duro y no olvidarte que independientemente sobre ti está el ADN del Señor, que tú eres hijo, y si está ese ADN, el Señor tiene misericordia para ti. Y Él, en esa misericordia, por ser hijo de Dios, Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a librar. Amén. Por eso dice así en el verso 14: pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo, ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios. Amén. Pensé que iban a decir amén.
Porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. Amén. Es una palabra de Dios para nosotros fortalecernos, porque aquí lo que Dios buscaba primero es eso, es buscar la identidad. Cuando a ti el Señor te dice, tú eres mi hijo. Amén. A ti no te voy a fallar, a ti no te voy a faltar. En ti viene consuelo, viene esperanza. El Señor restaura muchas cosas con eso. A mí me ha pasado en muchísimas ocasiones que he pasado momentos difíciles, pero con el solo decirme el Señor, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios, ya es suficiente para el Señor fortalecerme. Para el Señor levantarme. Cuando usted tiene claro eso, esas palabras del Señor, que como la Biblia dice, son palabras vivas y ¿qué más? Eficaces, cobran fuerza, cobran vida en ti. Es muy diferente estar ahí dudando en quién eres y tener certeza, yo soy hijo de Dios. Y a mí mi papá no me va a quedar mal, mi papá no me va a fallar, mi papá me va a guardar, mi papá me va a fortalecer, mi papá me va a sacar. Eso de ahí en adelante se desprende en confianza, se desprende en esperanza, se desprende en certeza. Eso por eso ayer mirábamos ese verso que no sé si lo tengo por aquí, permítame revisarlo. ¿Sí? En el verso 7, el verso que hablábamos ayer, lo quiero citar hoy, dice, porque Jehová el Señor, ¿qué? Me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Dice así, por tanto no me avergoncé, puse mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado. Cuando uno sabe que es hijo de Dios, la confianza de este tipo se desarrolla en nuestro corazón. Estas palabras, ¿a quién hacen referencia? Ya se los decía yo, a Cristo, el Hijo de Dios. Estas fueron las palabras que describen la experiencia de confianza que tuvo Cristo en la cruz, porque Él sabía que era Hijo de Dios. Eso es algo que Él lo guardó. Y aunque, miren una cosa tremenda, la identidad de Cristo como Hijo de Dios fue tan fuerte que ni siquiera se preocupó por comprobarla. Por eso a Él nunca se dio ni al enemigo ni a los que le injuriaban en ese sentido. Yo les decía ayer, si de pronto Cristo hubiese tenido alguna duda sobre eso, hubiese cedido a las tentaciones del diablo, como para demostrarle, pero es que eso es algo que Él no tenía que demostrarle a nadie y a Él mismo, porque en Él, en su corazón, eso ya lo tenía claro. Amén. Y yo le puedo, ojalá usted tenga eso claro. Usted es hijo de Dios y a usted el Señor no le va a fallar. Pero que yo he fallado, usted falla, pero Él no, porque la Biblia dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios. Esa es la bendición que tiene Israel. Israel, usted lo ve, hermanos, es una nación terrible. Y ahora esto es licencia para pecar, licencia para fallar, no. Esto es conciencia de que sobre nosotros hay un pacto de misericordia y que mientras tengamos esa condición de hijos de Dios, ese pacto está firme y está vivo, cumpliéndose para nosotros desde ahora, dice la Biblia, y para siempre. Nunca, dice la palabra, nunca quitaré de ti mi misericordia. Eso lo tenía Cristo. Por eso Cristo dijo, listo, yo estoy aquí en la cruz. Tienen destrozado, me tienen angustiado. Ayer les decía cómo fue el nivel de angustia de Cristo. Amén. Usted ha vivido angustia, ¿sí o no? Circunstancias que lo angustian, ¿sí o no? Eso no se puede comparar a la angustia de Cristo. Con la angustia de Cristo en ese momento, inclusive la Biblia dice previamente al momento del Calvario, Jesús ya estaba muy angustiado. Recuerde el momento ahí en el monte, cuando Jesús dice que se angustió tanto hasta la muerte. Saben que la angustia ahora la expresan más que con el estrés. Cristo lo que estaba era estresado. ¿Usted se estresa? Todos los días con esa mujer que tengo, pastor. ¿Sí me entiende? Pero esa no lo ha llevado todavía a botar gotas de sangre, ¿o sí? No.
Cristo sí estaba estresado hasta la muerte. Pero el estrés no lo llevó a perder su identidad. Y por eso en medio de la angustia, ¿sabe qué dijo Cristo? Y eso viene producto de la conciencia, de la convicción de que somos más fuertes, de que somos bueno, son hijos. ¿Sí me entienden? Estuvo en el momento y por eso fue lo que dijo, porque el Señor me ayudará, mi papá me ayudará. Yo sé que dentro de 3 días no saben lo que les espera. Y eso cuando uno se ha dado cuenta que uno como niño, cuando es niño, uno encuentra un nivel de respaldo en el Padre inimaginable. ¿Sí? Uno se da cuenta que le iba a pegar el grandote del colegio, pero uno en qué se encontraba. De mañana te traigo a mi papá. Y mi papá, mire, mi papá es 1.10. Mira, ya lo ven. Pero cuando yo sentía que mi papá estaba ahí, las cosas que yo he visto a mi hija en sus momentos de angustia, amén, verse transformada cuando ve la asistencia de sus padres. Sí, usted no sé si lo ha experimentado. Sí, en estos días mi hija se fue a dormir todo triste a su habitación, que le daba miedo, dijo. Entró solita y yo la miré que estaba angustiada. Y se fue, obediente, triste, como estaba regañada, entre otras cosas. Entonces, como que dijo, ni le digo que me venga a acompañar. Me tocó enfrentar sola la conciliación del sueño. Y se fue. Yo la dejé que entrara a su habitación y se acostara. ¿Me entiende? Y comencé a sentir que ella comenzó a llorar, pero no decía nada. El hecho es que ya fui movido, cosa que siempre hace esa niña, ganármela. Amor y la misericordia, me levanté y fui. Y cuando ella sintió mis pasos, sentí que ella dejó de llorar. Y cuando me le acosté al lado, me abrazó fuertísimo. Y lo que yo pude ver es que toda la angustia y el temor de esa niña cambió porque llegó su papá. ¿Sabe una cosa? A usted el papá nunca lo deja. Él prometió estar siempre a su lado. Él está ahí siempre con usted. Él le dijo un día a usted: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, ahí a tu lado. Esas son palabras. Si tú las recibes, ¿sabes una cosa? Tú vas a desarrollar lo que Cristo dijo acá. Por tanto, yo sé que el Señor me ayudará y no me avergonzaré. Por eso Cristo, usted no lo ve avergonzado en la cruz. Al contrario, dice ahí: puse mi rostro como un pedernal, como una piedra. Pues me paré duro, me paré firme. Voy a la cruz, voy a sufrir este momento. No importa, yo sé que mi papá está conmigo y Él me va a ayudar. Y aquí me están insultando, yo no me avergonzaré, no seré avergonzado. Puse mi rostro como una piedra. Ojalá usted haga eso frente a las circunstancias difíciles. Amén. Usted va a poner rostro de piedra. ¿Sabe por qué? Porque sabe que su papá está con usted. Usted puede que no tenga nada, pero el Señor está con usted. Y acá dice: cercano está de mí el que me salva. Y eso es lo que va a pasar. Eso aguante un tantico. Le decía en estos días a una persona que estaba toda angustiada: espérate, no chilles tanto, eso es una cuestión de días. Amén. Si los que no tienen a Dios a veces dicen: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿cuánto más usted que es hijo de Dios y que tiene de su lado al que lo ayuda? Y el Señor no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Espere. Con paciencia, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me sacó. Hoy está desesperado, ¿sí o no? ¿Cuántos han venido desesperados hoy? Bueno, tranquilos, eso es normal. Sentirse desesperado es normal. Usted piensa que yo no. Hace 14 años comenzaron hace 12 años o 11 años comenzaron mis angustias, hermano. Yo tengo una paz por dentro. Siempre que yo me acuesto, digo: Señor, tú estás conmigo. De la que duerme a mi lado, cuídame, Señor. Es así, el Señor
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved, dice la palabra, qué bueno es Dios. No tengas por perdidas las esperanzas ni perdido el control. El Señor lo tiene todo bajo control, es tu papá. Amén. Cuando yo a mi hija le enseño a montar bicicleta, alguna vaina, la suelto. ¿Sí? A veces hasta la dejo caer. Hace un tiempo la saqué al parque y la dejé caer. Dije, estas caídas, díganme si no son necesarias para los que están aprendiendo a montar bicicleta. Amén. Sí, que se caiga. Pero ¿sabe una cosa que yo sé? No la voy a dejar. Voy a estar ahí. Y si me toca sanarle las heridas, se las sano. Amén. Pero yo sé a lo que la expongo y tampoco la voy a llevar a una loma así a despeñarla, ¿no? O sea, la pongo en un lugar que, como padre, el Señor te tiene en un lugar seguro para ti. Pero que me caigo. Cáigase tranquilo, yo te tengo en un lugar seguro. Tú estás en un parque con el Señor y tu papá te está cuidando. Amén. No desconfíes y no pierdas tu identidad. Recuerda, tú eres hijo. Y si hijo, dice la palabra, heredero de Dios y coheredero con Cristo, hermano. ¿Y sabes qué te dice eso ya para terminar? Si tú eres heredero con Cristo, de que así como el Señor lo levantó de los muertos a Cristo, a ti el Señor te levantará de toda tumba, de todo sepulcro en el que estés metido. Que estoy en un sepulcro de pobreza, el Señor te sacará. Que estoy en un sepulcro de enfermedad, el Señor te sacará. Que estoy en un sepulcro de depresión, confía, el Señor te sacará. Amén. Vamos a orar.